todo estará bien, y viviremos felices juntos para siempre. Quiero muchos niños en nuestro hogar, había dicho su esposo cuando estaban saliendo. En ese entonces, ella no estaba locamente enamorada de él, pero parecía fuerte y estable, como alguien que podría protegerla. Incluso su padre solía decir, querida, no me queda mucho tiempo, mi corazón está mal, pronto me uniré a tu madre, pero estaré en paz si te casas. Así fue como Liuda, una mujer pequeña con suaves rizos castaños claros, terminó creyendo las dulces palabras de su pretendiente más persistente. Más tarde, se dio cuenta de que eran como un jugador de ajedrez y un jugador de hockey. Hombres como Yuri hacen grandes promesas, y cuando las cosas salen mal, o lo ignoran o empujan las cosas con fuerza. No fue realmente Yuri quien la decepcionó, sino el sueño de que ya no estaría sola, que tendría a alguien confiable a su lado. Podría haber tomado más tiempo para pensar, pero la salud de su padre estaba empeorando, así que se precipitó hacia el matrimonio, ingenua y esperanzada. Creía que si su padre podía ver su boda y escuchar que estaba embarazada, se sentiría mejor y viviría más tiempo. Así que dijo, intentaré amarte. Debería haberlo notado entonces, cuando la cara de Yuri se retorció en una expresión fea, pero estaba tan centrada en su padre y en su propia soledad que lo ignoró, convenciéndose de que no significaba nada. ¿Acaso Yuri mostró amor a través de sus acciones? No, solo hacía grandes discursos. Una vez le dijo en serio, como tu amoroso esposo, sé que ya soy esencial para ti y nuestros futuros hijos. Confía en mí, todo estará bien. Y ella le creyó. Su padre pagó por su boda, pero falleció antes de que sucediera. En la boda, mientras Liuda lloraba, Yuri le siseó, no me avergüences. La gente pensará que te estoy haciendo un favor al casarme contigo. Dijo esto justo después de la ceremonia. Si lo hubiera dicho antes, ella habría huido. Lo siento, sugerí que pospusiéramos la boda por el funeral, dijo. Solo había pasado una semana desde que perdió a su padre. ¿Eres estúpida? ¿Quién va a pagar otra boda? ¿O tu querido papá va a resucitar y pagar de nuevo? Yuri respondió cruelmente. Liuda sintió que se hundía en el suelo con su elegante vestido de novia. Cuando despertó, alguien le estaba ofreciendo agua. Yuri había cambiado de nuevo, actuando todo dulce y cariñoso, pero ella se dio cuenta de que era como una casa de jengibre peligrosa. Se ve bien, pero por dentro está llena de peligro. Vamos, querida, reponte, dijo Yuri en voz alta. Este es tu día, y lo recordarás para siempre. Fue un error, sí, un error, susurró, dándose cuenta de que no solo estaba hablando de la boda, sino también del bebé que crecía dentro de ella. ¿Por qué se embarazó de este hombre? El niño sería infeliz, y ella también. Yuri tenía razón, había sido tan tonta al pensar que casarse haría que su padre se sintiera mejor. ¿De qué hablas? Yuri la guió fuera de la ruidosa habitación, cambiando su tono. Cálmate, idiota, el verdadero error eres tú. No me habría casado contigo si no pensara que obtendría algo de tu padre, pero él le dio todo a su hermano, y ahora estoy atrapado contigo. Te halagué por nada, mi padre te odia. Y si no fuera por él, no me habría molestado contigo. Sus palabras la confundieron. ¿Qué tenía que ver su padre con esto? Apenas lo conocía, y Yuri no les había dejado pasar mucho tiempo juntos. Pero dijo, vamos a tener un bebé, así que no podemos divorciarnos todavía. Había hecho 2 pruebas de embarazo, ambas positivas. Espera, te haré la vida miserable si no pides el divorcio después de esta boda falsa, gritó Yuri. Solo me quedo por mi carrera. Si tu padre no le hubiera dado la herencia a tu hermano, no te habría elegido. Liuda no sabía por qué su padre había dejado todo a su medio hermano, a Andrei, de su primer matrimonio. Apenas lo conocía. Solo se enteró de la herencia en el funeral. Todo lo que recibió fue un viejo apartamento. En la vieja casa en ruinas, Andrei dijo algo extraño, créeme, padre quería protegerte. Liuda estaba confundida. ¿Qué quieres decir?, preguntó, pero él lo desestimó, diciendo que no era el momento adecuado para hablar y que era mejor que ella no supiera todavía. Se preguntaba cuándo alguien le explicaría las cosas. No se trataba solo de estar casi en la ruina ahora. Comenzó a dudar si su padre alguna vez la había amado o si solo había estado fingiendo, como lo estaba haciendo su esposo Yuri. Eso fue lo que realmente le dolía y le dificultaba respirar. Yuri, voy a salir a tomar un poco de aire fresco. Después de eso, actuaremos como si todo estuviera bien. No te preocupes. No me verás después de la boda, excepto por el divorcio, dijo con calma, pero en su mente, estaba pensando en huir lo más rápido posible, antes de perderse por completo. Pasaron las semanas, y Liuda se quedó en su viejo apartamento de una habitación, viviendo como una ermitaña. Apenas saliendo,
Apenas podía comer, ahogada en pensamientos de vergüenza y arrepentimiento. Recordaba cómo, el día de su boda, pidió un taxi, pero debido a la amplia falda de su vestido de novia, no pudo caber en el auto. El conductor, un hombre impaciente con un bigote, dijo: «¿Por qué no cambias primero? El taxímetro está corriendo». Pero en lugar de cambiarse, Liuda sacó un par de tijeras de manicura de su bolso y comenzó a cortar el vestido frente a él. Desgarró la tela hasta que la crinolina desapareció, dejando solo el vestido interior más simple. El conductor, sorprendido, la observó de cerca durante el viaje, probablemente preocupado de que pudiera hacer algo aún más drástico. Finalmente, no pudo contenerse y dijo: «No es mi negocio, pero sabes, las personas enamoradas a menudo se reconcilian. La vida puede dar un nuevo giro». Curiosamente, esas palabras se quedaron con ella. Se aferró a la esperanza de que tal vez el bebé o algo más pudiera arreglar las cosas. Así que se sentó allí, esperando una llamada que le diera un poco de esperanza, pero no llegó nada. Era como si la hubieran alcanzado una bala perdida, dejándola sanar y esperar que algo bueno regresara, pero nada cambiaba. Un día, un hombre serio y calvo con un traje caro le entregó los papeles de su divorcio. «Pero él sabe que estoy embarazada, no puede divorciarme», dijo ella. «Quejarte todo lo que quieras, no es de mi incumbencia. Cuanto más discutan las personas, más ricos nos hacemos. Si todos actuaran decentemente, nos moriríamos de hambre», dijo el hombre de manera brusca. Liuda suspiró. «No tengo energía», dijo, pero sabía que a él no le importaba. El hombre solo se encogió de hombros. «No es mi problema. No estoy aquí para escuchar tus problemas. Solo firma». Esperó su firma y le advirtió que no se demorara. «Yuri Arkadyevich me contó todo. Él conoce a tu tipo. No intentes cargarle tu equipaje. Ve a buscar al verdadero padre, si es que siquiera sabes quién es», dijo con desdén. Liuda se dio cuenta de que Yuri había difundido mentiras sobre ella, y cualquier defensa que quisiera hacer se quedó atascada en su garganta. ¿Cuál era el sentido de tratar de explicar algo a alguien que solo se preocupaba por el dinero? Una semana después, fue convocada a la corte. No quería gastar dinero en un taxi, ya que casi no le quedaban ahorros. Pensó en llamar a su medio hermano Andrei, pero cambió de opinión, no queriendo escuchar otra lección sobre cómo había arruinado todo. Así que, después de 2 viajes en metro y un viaje en minibús, caminó en silencio hacia el juzgado, tratando de no pensar demasiado, pero no pudo evitar que las lágrimas cayeran. Sintiendo que la abrumaban las emociones, se sentó en un banco, luchando por recuperar el aliento. Alguien tocó su mano. «Deberías acabar con el divorcio, y cuando llegues a casa, revisa el tocador, detrás de la pared doble. Agradecerás a tus estrellas de la suerte», dijo una voz. Liuda miró hacia arriba y vio a una mujer gitana sentada frente a ella. «¿Cómo sabes sobre el divorcio?», preguntó. «Vi a una mujer triste en un lugar triste, donde la gente viene a terminar matrimonios», respondió la gitana. «No tengo dinero, así que no te molestes. No creo en tus cuentos de hadas», dijo Liuda. «Querida Liuda, no estoy pidiendo nada», dijo la mujer gitana, su mirada seria. Liuda sintió que la había visto antes, pero no podía recordar dónde. «Solo déjame en paz», suplicó Liuda. La habían engañado demasiadas veces últimamente y no podía soportarlo otra vez. «No te olvides del tocador», insistió la mujer, «y no te preocupes por el divorcio. Nos volveremos a encontrar cuando las cosas estén mucho mejor para ti». Luego, desapareció entre la multitud. Liuda sonrió amargamente. «Genial. Ahora se supone que debo poner mis esperanzas en un tocador», pensó. Revisó su bolso para asegurarse de que no le hubiera robado nada. Yuri apareció en la corte, pero curiosamente, ya no sentía el dolor que había sentido antes. Su tristeza por su padre era más fuerte, y realmente, ¿qué tipo de padre sería un hombre como Yuri para su hijo? De todos modos, el divorcio transcurrió sorprendentemente bien. No había nada que dividir, excepto la exigencia de Yura de que le devolviera el anillo que le había dado. Liuda ya se había preparado para eso, así que se lo lanzó sin dudar. «Buena suerte», dijo como despedida final. «¿Quién querría a alguien como tú? De todos modos», murmuró Yura amargamente. «Bueno, se necesita un tonto para enseñarle a otro tonto», respondió Liuda con calma, repitiendo uno de los dichos de su abuela. Quería mucho a su abuela. Ella y su madre se ahogaron trágicamente en un crucero hace 3 años. Las pérdidas se habían acumulado, y por un momento, consideró que tal vez su padre le había dejado todo a Andrei porque estaba abrumado por el dolor y la confusión.
Este pensamiento le trajo un pequeño sentido de alivio, y sonrió mientras Yura salía enfurecido. Mientras reflexionaba sobre todo, Liuda se dio cuenta de que, incluso si las palabras de la gitana sobre el tocador resultaban ser falsas, ya estaba agradecida de que la vida la hubiera salvado de estar atada a un hombre como Yura, aburrido, sin emociones y pequeño. Tomó un taxi a casa, sintiendo la necesidad de celebrar esta pequeña victoria. Después de todo, la gitana no había robado nada, y no le había dado a Yura la satisfacción de ver su corazón roto. Al llegar a casa, Liuda se dirigió directamente al viejo tocador de roble, aquel con intrincados tallados que había amado desde su infancia. Usando un destornillador, retiró cuidadosamente el panel trasero como le habían indicado. Dentro, encontró una pequeña llave y una nota escrita a mano por su padre. Liuda, abre la vieja maleta azul que tu madre dejó antes de su último viaje de negocios. El resto, Andrei te lo explicará. Él es tu amigo, decía la nota. Liuda, insegura de si confiaba completamente en su medio hermano, procedió a desbloquear la maleta. Dentro había fardos de dinero, más de lo que podía contar fácilmente, probablemente decenas de millones, y junto al dinero había un papelito con el número de teléfono de Andrei. Curiosamente, se dio cuenta de que nunca antes le había pedido su número, y él nunca lo había ofrecido. Cuando lo llamó, Andrei respondió con una risa. Así que, hice una gran impresión en ese disfraz de gitano, ¿no? Mis clases de actuación dieron sus frutos. Encuéntrate conmigo en la cafetería cerca de tu casa, y te explicaré todo. Liuda apenas tuvo tiempo para procesar el hecho de que Andrei acababa de admitir que había sido el gitano. Su nariz afilada y sus ojos grises eran inconfundibles, pero la confirmación la sorprendió. ¿Cuándo?, preguntó, confundida por lo fácil que se deslizaba en el papel de conspirador. He estado esperando tu llamada, respondió con indiferencia. Más tarde esa noche, Liuda tomó otra prueba de embarazo, a pesar de que ya sabía que 2 pruebas anteriores habían dado resultados contradictorios. Esta vez, estaba claro, una línea. La ecografía también lo confirmó. Sintió una abrumadora sensación de alivio. La idea de que no tendría que criar a un hijo con alguien como Yura era un regalo. Nunca había creído en terminar un embarazo, pero esta libertad inesperada la llenaba de inmensa alegría. En los meses siguientes, como le había aconsejado Andrei, mantuvo silencio, sin hablar con nadie sobre el dinero o su confirmada falta de embarazo. Sentía un sentido de control por primera vez en mucho tiempo. Andrei luego le explicó todo. Resultó que el padre de Yura había sido un enemigo de largo tiempo del padre de Liuda. El matrimonio de Yura con ella había sido parte de un plan retorcido para robar su propiedad. Se le había ordenado no tener hijos con ella como parte de la venganza. Todo esto, sin embargo, se basaba en mentiras y envidia. Yura había sido lavado el cerebro para pensar que el plan de su padre era justo, nunca cuestionando la absurdidad de todo. Pero el destino, en un extraño giro, la había protegido. Documentos falsificados habían llevado a Yura a creer que no había nada que ganar de su matrimonio, y su falso embarazo la había salvado de traer a un niño a una situación tan tóxica. ¿Por qué no me advirtió mi padre?, le preguntó Liuda a Andrei, aún luchando por entender todo. Nuestro padre ya estaba en mal estado de salud cuando se enteró. Tenía miedo de que contarte pudiera causarte demasiado estrés. ¿Y cómo pensaba que estabas embarazada? No quería arriesgar tu bienestar, explicó Andrei con suavidad. Vendió todo y te dejó esa maleta como una forma de protegerte. Liuda no pudo evitar sentir una extraña sensación de gratitud. Yura y su padre habían huido del país para escapar de cargos de fraude por un enorme préstamo impago. Ya no eran una amenaza. ¿Sabes?, dijo Liuda con una sonrisa burlona. Siempre pensé que eras el malvado hermanastro que estaría feliz de verme quedarme con nada. Andrei se rió. Bueno, tenía que mantener las apariencias. Disfrazarme de gitano era solo mi forma de ayudar sin levantar sospechas. Yura todavía te estaba vigilando. Realmente estudiaste actuación por una razón, bromeó Liuda. Y no necesito tu dinero, añadió Andrei. Nuestro padre no dejó las cosas ordenadas entre mi madre y la tuya, pero eso ya es cosa del pasado. Liuda sintió una ola de paz invadirla. Por primera vez en años, las cosas habían salido bien. Tenía la amistad de Andrei, el regalo oculto de su padre y, lo más importante, un futuro libre de Yura. Laura despertó con un suave estiramiento y un bostezo satisfecho, todavía disfrutando del calor que dejaba la increíble fiesta de la noche anterior. Había sido una noche para recordar, y no podía evitar sentirse victoriosa. James, aquel al que había admirado desde lejos durante tanto tiempo, finalmente era suyo. Pero debajo de la alegría, se cernía una sombra. James estaba a punto de ser reclutado para el ejército,
y aunque Laura intentaba ignorar la realidad, una inquietud silenciosa le carcomía. Aún así, se aferraba a la creencia de que, una vez que él regresara, su relación retomaría justo donde la habían dejado. James, su compañero de clase, acababa de ser despedido por familiares y amigos, todos ellos atrapados en una mezcla de celebración y nerviosismo. Sus padres, aunque trataban de ocultar su ansiedad, no podían disimular la tensión al ver a su hijo partir para servir. Brenda, otra compañera de clase, también había estado allí. A diferencia de James, quien siempre había sido serio y soñaba con una vida militar, Brenda era ligera. Su actitud despreocupada y su lista de romances fugaces siempre dejaban a Laura con la sensación de estar a la sombra. Laura, por su parte, a menudo se sentía atrapada entre sus deseos despreocupados y las expectativas de su madre, Hannah, quien la llamaba a altas horas de la noche, como para recordarle que su futuro seguía siendo incierto. Durante meses, Laura había guardado en secreto sus sentimientos por James. Su afecto era inconfundible, pero James nunca había mostrado interés en ella. Eso cambió la noche de su fiesta de despedida. Después de unos tragos de más, James finalmente bajó la guardia. Caminaron juntos hacia casa, riendo por las calles tranquilas, hasta que un beso surgió entre ellos. Se refugiaron de la lluvia en la terraza de una casa abandonada, donde el momento cambió su relación de una manera inesperada. A la mañana siguiente, cuando James se recuperaba de la resaca, intentó disculparse, pero Laura, radiante de felicidad, lo tranquilizó con todo el calor de su amor. Le prometió esperarlo, sin importar cuánto tiempo tardara en regresar del ejército. Al día siguiente, Laura despertó sintiendo que flotaba en el aire. Se vistió con sus mejores ropas, dejando que su cabello cayera libremente sobre sus hombros, y se preparó para el día con una alegría que no podía explicar. Cuando su madre la cuestionó, sorprendida por el esfuerzo, Laura sonrió y anunció que iría a ver a su novio partir al ejército. Su madre se mostró desconcertada, sin saber cómo responder a esa noticia repentina, pero Laura la tranquilizó, aunque la sorpresa de su madre aún flotaba en el aire. En la reunión para despedir a James, Laura se movió con determinación entre la multitud. Cuando lo encontró, lo abrazó y declaró su amor, diciéndole que lo extrañaría más de lo que las palabras podían expresar. Su voz temblaba con una mezcla de emoción y anhelo, y sus sentimientos eran claros para todos. James quedó momentáneamente atónito. Su rostro se ruborizó por la vergüenza, pero la abrazó con calidez, besándola suavemente frente a sus padres. En voz baja, les dijo que Laura ahora era su novia, marcando oficialmente el comienzo de su relación. La madre de James, Carol, no compartía el mismo entusiasmo. Siempre había sido cautelosa con Laura, encontrándola un poco demasiado libre para su gusto. Poco después, llegó un autobús militar para llevarse a James, y Laura quedó allí, inmóvil, mirando cómo se alejaba, con una nube de polvo detrás. En ese momento, una ola de incertidumbre invadió a Laura. 3 años le parecían una eternidad, y el peso de la decisión que había tomado le presionaba fuertemente. Sin embargo, mientras el autobús desaparecía de su vista, no podía deshacerse de la sensación de que acababa de asegurar algo verdaderamente valioso. De regreso a casa, Laura recibió una dura reprimenda de su madre. Hannah dejó en claro que, habiendo prometido públicamente esperar a James, Laura ahora tenía la responsabilidad de cumplir su palabra. Sus acciones, recalcó Hannah, no solo la afectarían a ella, sino también a su familia. Laura trató de tranquilizar a su madre, insistiendo en que sus sentimientos por James eran de amor genuino, pero Hannah, después de años observando las decisiones impulsivas de Laura, seguía siendo escéptica, aunque elegía esperar lo mejor. La sobreprotección de Hannah venía de sus sacrificios. Había sido madre y padre para Laura desde la trágica muerte de su esposo en un accidente de motocicleta hace años. Se ocupaba de varios trabajos para mantener a Laura, sin dejar que le faltara nada. Aunque su salud se deterioraba, los médicos recientemente le habían recomendado una cirugía, pero el costo estaba muy por encima de sus posibilidades, una realidad que llevaba en silencio. En los meses que siguieron, Laura asumió su rol de prometida de James con una seriedad renovada. Su comportamiento le ganó el respeto de los aldeanos e incluso suavizó a los padres de James, quienes comenzaron a verla con mejores ojos. Pero justo cuando la vida parecía acomodarse en una rutina, el mundo de Laura se tambaleó. Descubrió que estaba embarazada. La noticia dejó a Laura tambaleante. Siempre había imaginado formar una familia con James después de casarse. Abrumada por el miedo y la incertidumbre, mantuvo el embarazo en secreto todo el tiempo que pudo. Cuando Hannah finalmente descubrió la verdad, la situación ya había avanzado demasiado como para considerar alternativas. Aunque profundamente decepcionada,
Hannah decidió apoyar a Laura en el desafío. Reuniendo su valentía, Laura escribió una carta sincera a James, informándole sobre su embarazo, dando otro paso valiente. Fue a la casa de sus padres para compartir la noticia. Su recibimiento no fue nada cálido. Carol, la madre de James, recibió el anuncio con un escepticismo apenas disimulado. Ya veremos qué dice James al respecto, comentó fríamente, insinuando que la decisión final recaería sobre su hijo. Laura se sintió herida por la desconfianza de Carol, pero resolvió no dejarse afectar. Semanas después, llegó la respuesta de James. Su carta, aunque breve, afirmaba su aceptación del bebé y tranquilizaba a Laura con su apoyo. Las palabras trajeron un gran alivio a Laura, aunque las circunstancias no eran las que había imaginado. Saber que James la respaldaba a ella y a su bebé le dio la fuerza para seguir adelante. A principios de febrero, Laura dio a luz a una niña. Sin embargo, su alegría se vio empañada por el shock. Su hija nació con labio leporino. La noticia, entregada con suavidad por la partera, dejó a Laura abrumada. Al principio reaccionó de forma dura, aterrada por el desafío inesperado, pero el neonatólogo rápidamente la tranquilizó, asegurándole que la condición era tratable con cirugía y que no impediría el desarrollo de su hija. Mientras Laura lidiaba con esta nueva realidad, se encontraba en una encrucijada. Le preocupaba cómo compartir la noticia con James y temía más juicio por parte de su familia. En medio de su tormenta, Hannah intervino, su presencia inquebrantable como un faro de apoyo. Le recordó a Laura su fortaleza y le prometió que juntas enfrentarían cualquier desafío que se presentara. Poco a poco, Laura comenzó a abrazar su nuevo rol como madre. Aunque el camino por delante era incierto, decidió luchar por la felicidad y el bienestar de su hija, así como Hannah siempre había luchado por el suyo. El apoyo de James fue una fuente de esperanza para Laura, y ella se aferraba a la creencia de que, una vez que él regresara del ejército, todo encajaría en su lugar. Mientras tanto, Hannah, a pesar de la tensión entre sus familias, intentaba tender puentes con Carol y Kevin, con la esperanza de que pudieran ofrecer apoyo a su nieta, aunque aún no la aceptaban por completo. Cuando Hannah los visitó, no estaba preparada para la escena que la recibió. Carol y Kevin estaban sentados en silencio, con lágrimas en sus rostros. Una carta de la unidad militar de James sobre la mesa. La carta contenía la devastadora noticia de que James había muerto mientras cumplía con su deber. Una muerte heroica que desgarró a la familia y dejó un vacío doloroso donde antes había esperanza. El peso de la tragedia se asentó sobre todos ellos, sumiendo a cada uno en una tristeza compartida. En su dolor, se apoyaron mutuamente, aunque el sufrimiento era crudo y la necesidad de apoyo mutuo nunca había sido más evidente. Tras la muerte de James, Hannah intentó consolar a Carol y Kevin, instándolos a encontrar consuelo en su nieta, a ver en ella la conexión viviente con su hijo. Sin embargo, la reacción de Carol fue de incredulidad, seguida de un rechazo total. La mención del niño, especialmente uno con labio leporino, le pareció una ofensa. No podía aceptar la idea de criar a una nieta con una discapacidad, y su negativa a reconocer al bebé como parte de su familia fue tajante. Kevin, más cauto, sugirió que quizás deberían aceptar al niño como propio, pero la rotunda negativa de Carol cerró cualquier conversación. Las tensiones aumentaron rápidamente, y en medio de la acalorada confrontación, Hannah fue echada de su casa, su corazón roto no solo por la pérdida de James, sino también por el rechazo hacia su nieta. La tensión emocional resultó demasiado para Hannah, quien colapsó debido al estrés y sufrió un infarto. Fue hospitalizada por un largo periodo, su salud al borde del colapso. Sin embargo, incluso en su estado de debilidad, no podía ignorar la urgencia de las necesidades de su familia. Cuando Hannah finalmente regresó a casa, aún en proceso de recuperación, se enfrentó a una revelación devastadora. Laura había abandonado a su bebé en el hospital. Laura, sobrepasada por la desesperación ante la pérdida de James y abrumada por la realidad de ser madre soltera con una hija que necesitaba atención médica, había tomado la decisión de dejar a su hija atrás. Las razones detrás de la decisión de Laura estaban arraigadas en la desesperanza, una profunda desconexión de su realidad y una dolorosa respuesta al rechazo que había enfrentado por parte de la familia de James. Incapaz de lidiar con el peso de sus responsabilidades y con la condición de la bebé, se había alejado. Con el corazón roto por la insensibilidad de su hija y el abandono de su nieta, el dolor de Hannah se multiplicó por la necesidad de actuar. No podía soportar la idea de que su nieta, su única conexión viva con James, quedara sola en el mundo. Decidida a hacer lo correcto, Hannah regresó al hospital. El área pediátrica se había convertido en un santuario silencioso para el bebé, cuyo futuro era incierto. Pero cuando Hannah habló con el médico jefe,
explicando su compromiso de criar a la niña y asegurándole que Laura se recuperaría. El doctor se conmovió por su determinación, con la promesa de Hannah de brindarle un hogar estable y amoroso. Finalmente le entregaron a la bebé, y se le permitió llevar a su nieta a casa. En ese momento, Hannah supo que, a pesar de la turbulencia, su familia no estaba perdida, aún quedaba amor, incluso en los lugares más inesperados. Esta decisión marcó un nuevo comienzo tanto para Hannah como para su nieta. Al asumir la responsabilidad de criar a Ellen, Hannah miraba hacia un futuro donde el amor y la aceptación podrían sanar las heridas del rechazo y la pérdida. Regresó a casa, con la pequeña Ellen ahora en sus brazos, sintiendo un renovado sentido de propósito. Cuando llegó, Hannah encontró la puerta principal cerrada. Pensó por un momento que quizás Laura había salido un rato. Ya dentro, atendió a Ellen con suavidad, susurrándole palabras de consuelo y prometiéndole que su madre regresaría pronto. Sin embargo, a medida que pasaba el tiempo, la ansiedad comenzó a apoderarse de Hannah. La ausencia de Laura se alargaba más de lo esperado. Su preocupación aumentó cuando una vecina, Julie, vino a visitarla con noticias preocupantes. Laura había dejado el pueblo, con la maleta en la mano. A pesar de saber sobre el reciente infarto de su madre y los desafíos que enfrentaba Ellen, Laura había decidido dejarlas a ambas atrás. La revelación dejó a Hannah llorando, su corazón pesado con el peso de criar a Ellen sola, pero Julie, siempre una amiga solidaria, le recordó a Hannah que aún existía bondad en el mundo y que no estaba sola en su lucha. Pasaron 18 años, y la vida de Laura había cambiado drásticamente desde que dejó el pueblo. Había construido una nueva vida en la capital, cortando por completo los lazos con su pasado, su madre y su hija. Su camino había estado marcado por una serie de relaciones y dificultades financieras. Inicialmente, Laura había usado los ahorros de su madre para empezar de nuevo. Sus años en la ciudad estuvieron llenos de compromisos fugaces, relaciones fallidas y la búsqueda de riqueza. Estuvo brevemente comprometida con un bandido, que encontró un final violento, y fue mantenida por un hombre casado que eventualmente se fue a otro país. Finalmente, se estableció con un hombre mayor y rico, solo para verlo morir, dejándola sin nada mientras sus herederos reclamaban todo. Ahora, con poco más que recuerdos de una vida que alguna vez fue privilegiada, Laura se vio obligada a enfrentar la dura realidad de empezar de nuevo. La vida de lujo que tanto anhelaba se había ido, y la idea de regresar a una existencia humilde la llevó a trabajar en un diner. Era un gran contraste con su estilo de vida anterior, pero era todo lo que le quedaba. La búsqueda de estabilidad de Laura, y el amor que siempre había buscado, había llegado a un círculo completo. Se encontraba de nuevo en un lugar que antes había descartado, enfrentando las consecuencias de las decisiones que había tomado mientras estaba lejos de su familia. Mientras pasaba sus días en el diner, Laura no podía sacarse de la cabeza el pensamiento de su viejo pueblo y su madre. Se preguntaba si Hannah, con su frágil salud, aún estaba viva o si había muerto, dejándola con una culpa que crecía cada día. Por primera vez en años, Laura se dio cuenta de la gravedad de lo que había hecho. Lamentaba haber abandonado a su hija, y la forma en que había tratado a su madre pesaba en su corazón. Decidió, con una determinación renovada, regresar a su pueblo natal y enmendar sus errores, aunque significara visitar la tumba de su madre. Cuando llegó, el pueblo era irreconocible. Nuevas casas reemplazaban las antiguas, y las calles antes sin pavimentar ahora estaban perfectamente asfaltadas. Todo había cambiado, excepto por el estado deteriorado de la casa donde había crecido, que ahora parecía fuera de lugar entre los nuevos desarrollos. Se dio cuenta de que su madre debía haber fallecido, y una sensación de finalismo se apoderó de ella. Con el corazón pesado, se dirigió al cementerio, esperando rendirle homenaje. Allí vio a una mujer mayor y a una niña cuidando una tumba. Desesperada por encontrar el lugar de descanso de su madre, Laura se acercó a ellas, pero lo que sucedió a continuación la dejó sin palabras. La mujer mayor se dio vuelta, revelándose como Hannah, más vieja pero muy viva. El shock de ver a su madre después de tantos años dejó a Laura atónita, incapaz de hablar al principio. Mientras se sentaban juntas, la joven, quien fue presentada como Ellen, permaneció cerca de la valla, dándoles el espacio para hablar. Hannah compartió que había criado a Ellen con amor y cuidado, y que la joven mujer de pie junto a ellas era, de hecho, la hija de Laura. Ellen había crecido en una hermosa joven, ya sin ningún rastro del labio leporino con el que nació, una transformación que reflejaba no solo el poder de la atención médica, sino también el profundo y firme amor que Hannah le había dado. La revelación golpeó fuertemente a Laura. Su viaje de autodescubrimiento, el dolor del pasado y las oportunidades perdidas inundaron su mente. Se sentó, por primera vez en años,
cara a cara con las consecuencias de sus elecciones, y el vínculo tácito de familia que, a pesar de todo, nunca se había roto realmente. El momento de la reunión entre Laura y su madre fue un torbellino de emociones. Cada ola golpeando a Laura mientras enfrentaba el peso de sus decisiones pasadas y la familia que había dejado atrás. Mientras Hannah hablaba, sus palabras transmitían el mensaje de que el amor, la dedicación y el tiempo habían sanado viejas heridas, ofreciendo a Laura una chispa de esperanza para la reconciliación y una oportunidad de comenzar de nuevo. Hannah compartió con Laura las dificultades que habían enfrentado después de su partida. Cuando Laura se llevó los últimos ahorros de Hannah y se fue, dejó a su madre en una situación desesperada. Hubo días en los que Hannah no podía siquiera permitirse suficiente comida para ella, mucho menos para la bebé Ellen. Solo fue gracias a la amabilidad de los vecinos y un cambio inesperado de actitud de Carol y Kevin, los padres de James, que lograron salir adelante. Juntos, criaron a Ellen, quien, antes de su primer cumpleaños, se sometió a una cirugía para corregir su labio leporino, seguida de más procedimientos en los años siguientes. La voz de Hannah se suavizó mientras regañaba suavemente a Laura por haberlas abandonado, preguntándose si realmente había encontrado la mejor vida que había esperado. Laura, a la defensiva al principio, trató de tranquilizar a su madre, afirmando que estaba bien, pero ambas sabían que Laura había cargado con malentendidos sobre el destino de su familia y la vida que habían construido sin ella. Hannah continuó actualizando a Laura sobre los cambios desde su partida. Kevin, devastado por la enfermedad, había fallecido, y James había regresado a sus vidas en un giro inesperado del destino. Contrario a lo que Laura había creído todos estos años, James no había muerto. En un cruel error, había sido identificado equivocadamente como otro soldado muerto en acción. Después de pasar 8 meses en cautiverio, fue liberado, eligiendo dejar el ejército atrás y seguir una vida en la agricultura. James se había convertido en un pilar de la prosperidad del pueblo, transformando su pequeña comunidad con su granja y la producción de lácteos. Pero los cambios no terminaron ahí. James también había experimentado una transformación personal, una que sorprendió a Laura. Había adoptado a Ellen, criándola como su propia hija, y se había casado con Emma, una mujer que había recibido a Ellen con los brazos abiertos. James incluso había invitado a Hannah a su casa, formando una familia unida y solidaria. Era una familia que Laura nunca había imaginado, una construida sobre la sanación, el amor y el perdón. La noticia fue una revelación para Laura, que había pasado años alimentando la amargura por sus propias decisiones. La historia del regreso de James y la manera en que había abrazado su nueva vida y su familia contrastaba drásticamente con el camino que ella había tomado. Fue un momento de claridad para Laura, que comenzó a comprender la profundidad de la sanación y el crecimiento que había ocurrido en su ausencia. Hannah, con una mirada sabia, le preguntó a Laura si había regresado porque estaba enfrentando problemas. Laura dudó, incapaz de admitir completamente el peso de sus fracasos, y solo respondió que todo estaba bien, aunque su falta de convicción no pasó desapercibida para su madre. Hannah, percibiendo la tensión no expresada, colocó suavemente su mano sobre la de Laura, ofreciendo consuelo sin juicio. La tranquilizó, asegurándole que esta reunión era un paso positivo hacia adelante, uno que los llevaría a la sanación para ambas. En el silencio que siguió, Hannah compartió una última noticia. Ellen, su nieta, no solo era hermosa, sino también ambiciosa. Actualmente, estaba estudiando para convertirse en cirujana, un camino muy diferente al de la bebé nacida con el labio leporino, que alguna vez parecía un desafío insuperable. Fue un momento de orgullo para Hannah, y por primera vez en mucho tiempo, pudo ver los frutos de sus luchas. Ellen, fuerte y decidida, encarnando la resiliencia de su familia. La historia de lo que había sucedido en su ausencia dejó a Laura con una profunda sensación de realización. Aunque sus decisiones la habían alejado de su familia, finalmente estaba comenzando a comprender que no era demasiado tarde para regresar, para buscar perdón y sanar las heridas del pasado. Mientras Hannah se preparaba para irse con Ellen, quien había estado esperando en silencio, la suave voz de la joven rompió el silencio. ¿Es ella realmente mi madre biológica?, preguntó Ellen, con palabras que denotaban tanto curiosidad como una ligera incertidumbre. Siempre había sabido que Emma no era su madre biológica, pero nunca había cuestionado el amor que Emma le había dado. Era todo lo que había necesitado. Hannah asintió, su corazón pesado con la verdad. Sí, Laura es tu madre, confirmó, su voz suave pero firme. Ellen, sintiendo que había más por decir, dudó antes de hacer otra pregunta. ¿Qué quiere ahora?, inquirió, frunciendo ligeramente el ceño. Hannah hizo una pausa, eligiendo sus palabras con cuidado.
Tu madre pensó que todos nos habíamos ido, creía que yo había muerto, pero ahora sabe que todos estamos bien. En cuanto a sus intenciones, no puedo decirlo. Eso es algo que ella tendrá que resolver por sí misma. Con una última mirada a Laura, Hannah tomó la mano de Ellen, y comenzaron su camino hacia el pueblo, donde James y Emma los esperaban. Estaba claro que la decisión ahora estaba en manos de Laura, si seguirlos o quedarse en el pasado que había dejado atrás. Sola, Laura permaneció allí, el peso de las revelaciones calando en ella. James estaba vivo. Ellen había crecido en una joven vibrante, amada y cuidada. Su madre, a pesar de las dificultades, había reconstruido su vida con una nueva familia, una que había recibido a su nieta como propia. La realización golpeó fuerte a Laura, haciéndola reflexionar sobre los años que pasó persiguiendo recompensas fugaces en la ciudad, relaciones que estaban aquí hoy y se iban mañana. Un ciclo interminable de descontento. La vida que había elegido ahora le parecía vacía, un contraste brutal con el calor y la sanación que acababa de presenciar. A pesar de la oportunidad inesperada de reconectar con su familia, Laura sintió un sentido de finalización. Se dio cuenta de que su lugar ya no estaba en este pueblo, donde perduraban demasiados recuerdos de abandono y pérdida. La familia que había conocido se había movido sin ella, construyendo algo nuevo y prosperando. Su propio viaje la había llevado lejos de ellos, y era hora de aceptar ese camino. Con una mezcla de arrepentimiento y determinación, Laura se secó las lágrimas de los ojos, dándose la vuelta hacia el cementerio donde tanto había quedado sin decir. Caminó lentamente hacia la parada del autobús, un sentido de cierre asentándose en su interior. Había cometido errores, pero ahora, con una nueva comprensión de lo que había perdido y las oportunidades que aún tenía por delante, sabía que debía continuar hacia adelante. Ya no habría regreso al pasado, ni segundas oportunidades para la vida que podría haber tenido, pero aún quedaba un futuro por buscar, un nuevo amor, un nuevo comienzo, en algún lugar lejano del pueblo que albergaba tanto sus raíces más profundas como sus mayores dolores.